Buen día. Hoy vamos a meditar Jueces 19, 1 al 10. La semana pasada hubo una noticia que me dejó muy indignada. Un niño de 5 años había sido brutalmente asesinado por golpes por una pareja de mujeres lesbianas. El médico forense dijo que en sus 20 años de ejercicio profesional nunca jamás había visto a un niño tan maltratado. La noticia conmocionó a todo el país y uno se pregunta qué tendrían estas mujeres, una siendo su propia mamá, cometer un acto tan inhumano, tan lleno de maldad, ¿no? Noticias tan choqueantes como estas y aún peores están cada día más llenando los noticieros del mundo, mostrando la corrupción moral cada vez más depravante del ser humano. Y el capítulo de hoy muestra justamente eso. Y en mi opinión es la historia más trágica, choqueante, inmoral y desagradable de toda la Biblia. La primera vez que lo leí, no podía creer que una historia semejante estuviese dentro de la Biblia. Y la historia comienza diciendo que en aquellos días no había rey en Israel. Esta frase, no había rey en Israel, es la clave que fija el escenario para la terrible historia de los siguientes capítulos. Cuando dice no había rey en Israel, significa que no había orden, que no había autoridad política que los guiara, y esto también significa que ellos se rehusaban a reconocer el liderazgo de Dios sobre ellos. Y luego dice que había un hombre de Leví que habitaba como forastero en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, y este había tomado para sí como concubina a una mujer de Belén de Judá. Un levita debía dedicarse al servicio de Dios. Era una tribu que Dios los había separado para que sirva en el tabernáculo y debía enseñar al pueblo cómo adorar a Dios. Pero vimos en el capítulo anterior cómo un levita es protagonista de idolatría, corrompiendo al pueblo espiritualmente. Y en este capítulo vemos cómo otro levita está alejado de Dios y en decadencia moral. Este levita tomó una concubina, que para el mundo actual sería una amante. La sociedad israelita aceptaba que se tuviera concubinas, aun cuando esto no era lo que Dios quería. Una concubina tenía los deberes, pero no los privilegios de una esposa legítima. Y su propósito principal era darle al hombre placer sexual y traer hijos adicionales y contribuir con más ayuda para la casa y el Estado. Y si vemos las historias de los que tuvieron concubinas como Abraham, Jacob, David o Salomón, nunca terminaron bien. Y la concubina de este levita cometió adulterio a su marido y se va a la casa de su padre por 4 meses. Y se ve que este levita amaba mucho a esta mujer, porque en vez de acusarla y condenar a muerte como era la ley, va a la casa de su suegro a buscarla. Y el suegro, muy contento de ver a su yerno que vino a buscar a su hija, lo agasaja reteniéndolo durante 5 días. Y comen y beben, ¿no? Hasta aquí parece que todo marcha bien. Hasta pareciera que el levita es un hombre bueno que perdona a su concubina infiel. Pero si se fijan bien, este levita, que se suponía que debía ser un ejemplo de vida consagrada a Dios, llevó una vida impura y violó la ley. Tenía el nombre del levita, pero hacía de su vida lo que se le daba la gana. Su vida era guiada por pasión y no por los preceptos de Dios. En ninguna parte dice que oró o buscó o sirvió a Dios. Y su final, que vamos a ver en los pasajes siguientes, va a ser terrible. Entonces, ¿cuál sería el propósito por el cual la Biblia incluye una historia tan trágica de un levita sin nombre? Creo que es para mostrarnos
que sin Dios el hombre no puede más que corromperse espiritual y moralmente. Y nos alerta que el nombre de cristianos no significa nada si no vivimos una vida acorde a ella. Este levita era un levita nominal, que vivía como él quería y no hacía ninguna diferencia en su comunidad. No producía ninguna influencia como elegido de Dios. Y esto me recuerda a 2 Timoteo 3:5, donde dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. En versión NBI dice más claramente, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y en versión NTV dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿De qué poder está hablando? Del poder de la cruz, del poder de Cristo. Estadísticamente, se dice que el número de cristianos en el mundo es de aproximadamente 2.400 millones. Sí, escucharon bien, 2.400 millones, que serían el 32% de la población mundial. Pero ¿dónde está el poder, la eficacia de estos millones de cristianos? ¿Por qué el mundo está como está si hay tantos cristianos? Hoy el Señor nos está mostrando una luz roja de alerta para que no seamos cristianos nominales, cristianos de nombre solamente, sino que seamos cristianos transformados por la cruz, transformados por el poder de la sangre de Cristo, y seamos cristianos transformadores de la sociedad en la que vivimos. Amén. Que el Señor los bendiga.